corazón en esta hora para agradecerte por un día más de vida que tú nos has permitido reunirnos. Perdona, Padre Celestial, por cada uno, Padre Celestial, de los pecados que nosotros hemos cometido contra ti. Perdona nuestra maldad al tener vidas sin oración, al no tener vidas de conocimiento de la palabra, vidas de ayuno, vidas de consagración. Perdónanos. Rogamos en esta hora que puedas hablar a nuestra vida y que tu palabra, Señor, venga como martillo quebrantando nuestros corazones endurecidos. Que por favor seamos dóciles como el barro, mi Señor y mi Rey. Levantamos a ti nuestras palabras y te damos gracias porque tú has sido bueno. Límpianos con la sangre de Jesús. Lávanos en esta hora. Padre, habla a nuestra vida y añade bendición a tu palabra. Reprende al diablo en esta hora. Glorioso Espíritu Santo, te cedo el lugar para que seas tú hablando a través de la boca de este siervo inútil. No quiero entorpecer lo que tú tienes planeado. Abre el corazón, abre el pensamiento, en el nombre poderoso de Jesús. Para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas, te lo estamos pidiendo en esta hora. Reprende al diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos, por favor. Muchas gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Mire qué interesante esta historia. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque no tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Puede tomar su asiento, amada iglesia, por favor. Queremos meditar en esta porción muy conocida bajo el título: ¿por qué la palabra de Dios no se vuelve realidad en nuestra vida? ¿Por qué la palabra de Dios no se vuelve realidad en nuestra vida? O podríamos titularlo de otra forma: ¿por qué no hacemos posible lo imposible? ¿Por qué no podemos hacer posible lo imposible? En esta porción es tan interesante ver, hermanos, cómo empieza. Dice la Escritura que Jesús había estado bendiciendo a los niños, y después de que Él tocaba a los niños y los bendecía, Él terminó de hacer eso y dice que siguió su camino. Así dice: al salir Él para seguir su camino, Jesús terminó de orar por los niños, de bendecirlos, y todos se le acercaban, los padres llevaban a sus hijos. Y luego que Jesús terminó de bendecir a sus hijos, dice que venía alguien en carrera. Sabía que Jesús se iba, y dice que cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas delante de Jesús y le hace una pregunta. Mira qué hambre había en esta persona de querer conocer a Jesús. Vino corriendo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Este hombre tenía hambre. ¿Sabe por qué? Tenía hambre de Dios. Tenía muchas riquezas, pero sus riquezas no le habían llenado el vacío de su corazón. Este hombre corrió, porque a pesar de que tenía muchas propiedades, pero él sabía de que en su alma había un vacío, porque ese vacío solo lo llena el Señor Jesucristo. Así podemos tener las mejores propiedades, los mejores vehículos, los mejores negocios. Esa alma está insatisfecha, no está saciada, porque necesita la presencia de Dios en su vida. El ser humano, si no tiene la presencia de Dios en su vida, es un ser despiadado. Dice el Salmo 73 que es como una bestia. Así dijo Asaf, era como una bestia que no entendía. Qué tremendo, hermano. Pero este hombre, a pesar de que tenía riqueza, corrió donde Jesús, hincado de rodillas, le suplicó al Señor. Y él le dijo, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús, que conocía los corazones de los hombres, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y él le dijo, los mandamientos sabes. Él no le está preguntando, tú sabes los mandamientos. Y se los dijo, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús sabía que era cierto, que el rico había guardado los mandamientos. Y dice la Escritura que Jesús, al ver que él obedecía esos mandamientos, dice la Escritura que Jesús lo amó. Pero después de que él lo amaba, porque lo amó, tuvo que decirle una verdad que al rico no le gustó. Y es que te voy a decir algo más, de iglesia. Cuando alguien te confronta con la verdad y estás haciendo las cosas mal y te sientes ofendido, no es porque no se te ame, es porque se te ama. Jesús sabía que ese millonario estaba haciendo las cosas mal. No, yo lo sé, le dijo. Pero dice que lo amó. Y porque lo amó, le tuvo que decir una verdad que le dolió al rico. Y es que muchas veces las verdades van a alejarte del Señor. Las verdades te van a incomodar. Pero si usted es hijo o hijo de Dios, las verdades te van a hacer crecer. Las verdades te van a dar un crecimiento espiritual y te van a fortalecer para cuando la prueba venga más fuerte. Y dice que le amó. ¿Y qué dice? Que le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Él le dijo, tienes que ser generoso. Yo te he dado riqueza, pero has sido egoísta. Solo has acumulado para ti. Y había muchos pobres en Israel. Y había muchas viudas. Pero tú no has querido compartir con ellos. Eso fue lo que le quiso decir. Eso fue lo que le quiso decir. Dios supone la dureza en nuestro corazón para con nuestro prójimo. ¿Te acuerdas aquella porción donde dice en Mateo? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque tuve frío y me abrigaste. Déjame recordarte una vez más. Dios nos ha dado posesiones materiales no para acumular, sino para compartir con nuestro prójimo. Amén. Para eso nos lo ha dado. ¿Sabes? Te voy a pasar al final 3 videos. En mi teléfono me lo mandaron. De gente muy, muy pobre, muy humilde, que ni siquiera saben expresarse. Y aquí habemos muchos de nosotros que nos damos el lujo de despreciar hasta la comida. Eso no me gusta. Eso no me llena. Eso no me satisface. Eso no está bien para mí. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son duros. Nuestros corazones no están agradecidos con Dios. Jesús lo amó y porque lo amó le tuvo que decir, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y luego, ¿qué es lo que dice? Repártelo a los pobres. ¿Y qué le dijo? Y harás tesoro en el cielo. Porque cada vez que tú le das a tu prójimo, estás acumulando Bitcoin en el reino de Dios. Para los amantes de Bitcoin, estás acumulando dólares, estás haciendo tesoros ahí en el reino de Dios. ¿Y qué dice? Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué dice? Se fue contento, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué nos muestra eso? Que el corazón de este hombre, a pesar de que obedecía la palabra, pero no una obediencia completa, a medias. No era una obediencia completa, era a medias. Él tenía muchas posesiones. Y cuando le tocaron de dar a su prójimo, él dice que ¿qué le pasó? Se afligió. ¿Cuántos de nosotros nos afligimos cuando nos hablan de dar para el reino? Si es que tocar el tema de los diezmos es aflicción para muchos.
Tocar el tema de las ofrendas es aflicción para muchos. Ayudarle a los demás es aflicción para muchos, porque nuestro Dios no es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios es el dinero. Y nos pasa como este hombre. Sentimos en nuestro corazón aflicción. Lo último que al cristiano se le santifica es el bolsillo. No, porque primero piensa en él, piensa en él, piensa en él. Y Jesús tuvo que confrontarlo y le dijo: sí, yo sé que tú has guardado lo que es mi palabra, yo lo sé, pero te falta algo, no eres generoso. Y luego dice: entonces Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, cuando este hombre se sintió afligido, dice que Jesús vio alrededor a los discípulos. Y cuando los vio, ¿qué es lo que les dijo? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Oiga la frase de Jesús de admiración: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió, ¿a qué dice? A decirles. Yo quiero que comprenda la frase que está diciendo aquí. Jesús primero le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos interpretaron en un instante: o sea que tener dinero es pecado, porque los que tienen dinero no entrarán al reino de los cielos, no entrarán al reino de Dios. Jesús no les dijo eso. Dice, por eso ellos se asombraron. ¿Y qué muestra cuando los discípulos se asombraron? Porque Jesús a sus discípulos les dijo eso. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: oiga, hijos, le dijo, con amor, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? ¿A los que tienen riquezas? No, dice a los que confían en su riqueza. O sea, esto le explica que usted tenga dinero no es pecado. Dios espera que su iglesia esté bien. El problema es confiar en el dinero. El problema es ser duros para apoyar que el reino de Dios avance. El problema es cuando yo confío en el dinero y no quiero compartir con mi prójimo. Ese es el problema. Por eso Jesús les está aclarando y les está diciendo: entonces el problema no es que confíen en la riqueza, que tengan dinero. El problema es que confíen en la riqueza y no en Dios. ¿Y qué dice de nuevo? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y qué pasa con los discípulos? Dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos más asustados todavía. Y luego viene el versículo que me interesa. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí es donde quería llegar. ¿Cómo hacer que lo imposible sea posible? ¿Cómo hacer que la palabra de Dios se vuelva realidad en mi vida? Si yo empiezo a hacer un examen de Biblia en este momento con cada miembro, más de algunos conocen 2, 3, 4, 5, 10, otros más estudiados conocen más versículos de la Biblia. Muchos los conocen. Tienen muchas promesas en su mente, pero el problema es que esa palabra no se ha hecho realidad en sus vidas. No se ha podido desarrollar. Las promesas fallaron, no fallaron las promesas. Fallamos nosotros. Por eso está diciendo el Señor Jesús: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Para ustedes, le dijo a los discípulos, para ustedes es imposible, para ustedes es imposible, para ustedes es imposible, pero para Dios es posible. Porque ellos dijeron: bueno, entonces si estos confían en su riqueza, nadie va a poder entrar. Pero Jesús nos dijo: lo que para ustedes es imposible, para Dios es posible. Quiero decirle que esto imposible del que está hablando el texto no está reservado solo para los ungidos, para los privilegiados. Este versículo está para todo el cuerpo de Cristo. Que lo imposible se torne posible. Está para toda la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. Que Jesús dijo en una ocasión, en Hechos 10:34, búsquelo conmigo por favor, me gusta que lea la Biblia conmigo. Hechos 10:34, ¿qué es lo que dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, mire qué tremendo, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. De manera que lo imposible se haga posible es para toda la iglesia, porque Dios no hace acepción de personas. Este versículo está disponible para cada uno de nosotros.
Pero ahora vamos a ver la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Por qué en nuestra vida no se hace posible lo imposible? ¿Por qué? Si es un versículo que está disponible para todos, ¿por qué no se hace posible lo imposible en nuestra vida? ¿Por qué? Y hoy vamos a estudiar 3 puntos y vamos a tratar de explicar a la luz de la palabra por qué esos versículos no se están haciendo. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 y en el versículo 21. Ahí veremos el primer punto del por qué lo imposible no se está haciendo posible. ¿Por qué en nuestra vida lo posible no se hace imposible? Marcos capítulo 11, versículo 21. ¿Lo tiene? Marcos 11, 21. ¿Qué es lo que dice? Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: ¿tener fe? ¿En quién dijo? ¿Dice tengan fe en la oración? No dice eso. Muchos dicen: yo tengo fe que la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. Quien tiene poder es Dios. Tener fe en Dios. Y luego que dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuál es el primer punto por el cual lo imposible no se hace posible en nuestra vida? Porque nuestra fe, antes de mover montañas, nos tiene que mover a nosotros. Nuestra fe, antes de mover montañas, nos tiene que mover a nosotros. Nos tiene que mover a leer y a estudiar la Biblia. Nos tiene que mover a orar. Nos tiene que mover a ayunar. Nos tiene que mover a despojarnos de todo peso. Nos tiene que mover a querer vivir para el Señor. Nos tiene que mover a no andar perdiendo el tiempo en la vanidad de este mundo. Nos tiene que mover a no distraernos de lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Déjame decirte algo en esta tarde, amada iglesia. Dios está hablando a tu vida en esta tarde. Y si tú estás distrayéndote y no te importa lo que Dios dice, eso no es asunto mío, ese es asunto que tienes con Dios. Porque en Malaquías el Señor le dijo claramente: ustedes tienen por inmunda la mesa del Señor, porque menosprecian el pan. Porque cuando se te predica la palabra, es el pan de Dios. Si tú lo menosprecias, ese es problema tuyo, a mí no me afecta. Tú puedes distraerte lo que quieras, a mí no me afecta en nada. ¿Sabes por qué? Porque tengo una comunión con Dios, porque tengo mi vida de oración, porque tengo mi vida de lectura, porque tengo mi vida de ayuno, porque tengo mi vida de búsqueda. Esto es personal, a nadie podemos obligar. El Evangelio no es de que tú vengas al culto y te sientes y te distraigas y te duermas y que no te importa. ¿Sabes por qué te duermes? Porque gastas tus energías en otras cosas que no edifican. Aunque estés durmiendo muchas veces con el teléfono, pero estás así, a veces hasta la cara te ha caído porque estás en la cama con el teléfono. Pero no puedes tolerar la palabra de Dios porque te incomoda y te molesta. Y dices que es personal. Yo no tengo nada contigo. Quien la tiene contigo es el Señor, porque te dio vida eterna, porque te dio el Espíritu Santo y tú lo has menospreciado. No te ha importado nada. Quien la tiene contigo es el Señor, y por eso el Señor te exhorta, porque no te importa. Somos muy susceptibles a la palabra de Dios. Antes de que la fe, que lo posible, que lo imposible se haga posible, nosotros necesitamos activarnos. Necesitamos mover. ¿Cuántas veces has tenido tiempo de ir a los cultos y no vienes? ¿Cuántos tiempos has cambiado un culto por cualquier otra cosa? ¿Sabes por qué? Porque menosprecia la palabra del Señor. Porque antes de que suceda lo imposible, Dios honra a los que le honran. Es que Dios no me hace un milagro. Sí, ¿por qué no haces un milagro? Porque menosprecia la palabra, porque menosprecias un culto, porque menosprecias el ayuno, porque menosprecias la oración, porque la palabra no te importa. Puedes creer lo que dicen las noticias, pero no puedes creer lo que la palabra dice. Ese es el gran problema. ¿Por qué lo imposible no se hace posible? ¿Cuántas veces, cuántos meses, cuántas semanas, meses, días, meses, semanas, años has estado en silencio? Es que Dios no me escucha. ¿Qué clase de vida tienes con el Señor? ¿Tienes tiempo de estar en los cultos y pones cualquier excusa? No,
no quieres. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No te podemos obligar a nada. Pero quieres que Dios te responda. Tienes un concepto equivocado de Dios. No has conocido al Dios de la Biblia. Una cosa es que tú creas que le sirves al Dios de tu imaginación. Pero otra cosa es el Dios de la Biblia. El Dios que puedes palpar, el Dios que puedes sentir, el Dios que te habla. Ese Dios son pocos los que lo conocen dentro de las congregaciones. Son pocos. La mayoría solo tienen un Dios de ficción, como Batman, como Superman, como el Hombre Araña. Son productos de su imaginación y le atribuyen a Dios pensamientos y cosas que Él no dijo. Por eso hay mucha gente frustrada en las iglesias, porque les han hecho creer a multitudes cosas que Dios no prometió, ni Él nunca dijo. Por eso hay frustraciones en la iglesia, porque muchos buscan a Dios por los panes y por los peces, nunca lo buscan por lo que Él es. Y cuando las cosas van mal en lo financiero, en otras cosas, ellos lo que hacen es alejarse del Señor y dicen que Dios es malo, que Dios no me escucha. Pero el gran problema es ese, que antes de que Dios pueda mover lo imposible, que lo imposible se haga posible, yo necesito moverme. Yo necesito moverme. Los padres, ¿qué es lo que hacemos con los hijos obedientes? A los hijos obedientes, ¿qué es lo que hacemos los padres? Los premiamos. De igual manera el Señor premia a sus hijos. Necesitamos comprender esa gran verdad que muchos de nosotros. Hebreos 11:6, véanlo por favor. ¿Qué es lo que dice? Hebreos 11:6. Oiga lo que dice. Una verdad muy clara que el Señor nos dice, y usted la conoce. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay. ¿Y qué dice que es? ¿Y qué es qué? Y que es galardonador. ¿De qué dice? Es galardonador de los que le buscan. No, es que Dios no es tramposo, amada iglesia. Si tú empiezas a buscar a Dios, Dios te va a responder. Es que Dios no me responde si no buscas a Dios en oración. Sin temor a equivocarme, aquí hay muchas personas que este día no han orado nada. No han leído la Biblia, menosprecian la palabra, menosprecian al Señor, pero esperan que Dios les haga un milagro. Y pasan toda la vida quejándose y murmurando. Es que a mí me va mal, es que Dios no me sana. No te sana porque eres inconstante. No quieres nada con el Señor. No te va bien en las finanzas porque eres inconstante. No quieres nada con el Señor. Menosprecias la palabra. Y no vas como la luz de la aurora que ve en aumento, sino que de problema en problema, de fracaso en fracaso, de enfermedad en enfermedad, de conflicto en conflicto. Por eso mismo. Porque menosprecias al Señor, porque menosprecias su palabra, porque no te importa, porque tú crees que ser evangélico es vivir como yo pienso y como yo quiero. Déjame decirte algo: cuando tú fuiste llamado por el Señor, es para que vivas para Él. Te lo vuelvo a decir, hay miles y millones que están en el Hades queriendo salir de ese lugar de tormento, y que no van a salir, no saldrán, ya están condenados. Ya están allí condenados, porque menospreciaron la palabra de Dios, porque menospreciaron todo. Ese es el gran problema, el menosprecio a la palabra de Dios, el menosprecio a la oración, el menosprecio a la ayuda. Él está diciendo, si tú le dijeres a esta montaña, pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestra idolatría a este mundo, nuestra idolatría al dinero, nuestra idolatría a nuestro cónyuge, nuestra idolatría a nuestros hijos, nuestra idolatría a nuestros abuelos, a nuestros nietos. Somos idólatras. Ese es nuestro gran problema. No adoramos a Dios. No queremos nada con el Señor. Queremos los beneficios. Y nunca va a cambiar nada. La Biblia es clara que Dios es el galardonador de aquellos que le buscan. ¿Y cómo te va a responder Dios si no le buscas? Y te lo vuelvo a repetir. Muchos tienen tiempo de estar en los cultos. No puedo. A mí me encantaba una porción que hoy leíamos en Lucas. Me encantó. Cuando aquel padre de familia hace un gran banquete para que fueran, y manda invitar a sus amigos a que vinieran al gran banquete. Y le dijo uno: no, yo no puedo ir porque tengo que ir a probar una gran cena. Es que yo no puedo ir porque es que he probado, pues tengo que ir a probar unas 5 yuntas de bueyes. No, yo porque tengo que ir a ver una cena. No, yo no puedo porque hoy me he casado. No, excusas. Y el Señor dice que se enojó y le dijo a su siervo: ve, le dijo, y fuérzalos a entrar a todos aquellos, porque los que no quisieron se quedaron fuera, y los que quisieron Dios los metió. Aleluya. Porque te voy a decir algo, amada iglesia:
Si tú no quieres nada con el Señor, déjame decirte que Dios va a levantar a otros que se quieran. Amén. Si tú menosprecias al Señor, Dios va a levantar un pueblo. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl menospreció al Señor. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl fue desechado por Dios. ¿Y qué le dijo? Me he levantado a uno que anda conforme a mi corazón. Pues déjame decirte, amada iglesia, y el Señor te recuerde en esta hora, que si tú menosprecias al Señor, Dios se va a levantar a uno o a una que quiera hacer las cosas que tú no quieres hacer pudiéndolas hacer. Dios se va a levantar a uno y a una. ¿Sí? Así es. Por eso es que lo imposible no se torna posible en nuestra vida. Porque nuestra fe, antes de mover la mano de Dios, tiene que movernos a nosotros a buscar el rostro de Dios. No es normal que seas cristiano y no ores. No es normal que seas cristiano y no leas la Biblia. No es normal que seas cristiano y no ayunes. No es normal que seas cristiano y no te congregas teniendo el tiempo. No es normal. Algo está mal en tu vida espiritual y no te has dado cuenta y te va a pasar factura. Ayer daban una enseñanza bien bonita. Me encantó lo que explicaban ayer sobre el rey David. Toda acción tendrá una reacción. Toda acción vendrán las consecuencias. ¿Sabe por qué nos quejamos muchas veces? Porque menospreciamos a Dios. Porque pudiendo hacer las cosas no las hacemos. Ay, que no tengo ganas. Ay, no, otro día. No, es que es muy aburrido. Denle, no hay problema. Si se afecta a usted. La relación es personal, dice mucho. Está bien. Es cierto. La relación es personal, pero las consecuencias son personales. Y cuando vengan los problemas, no lloren ni contaminen a los demás. Si los problemas son, si la relación es personal y queremos vivir como nosotros creemos, cuando los problemas vengan, usted quédese calladito en la boca y no le cuente a nadie, aguántese y no se queje. Porque como la relación es personal, entonces los problemas son personales. ¿Verdad? Ahí sí no nos gusta con el Señor, pero esto es así. Tristemente es así, tristemente humanamente, pero este es el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo, el que nos llama a una responsabilidad, el que nos llama a vivir para Él, a hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros pensamos que le agrada a Dios. Ese es el Evangelio. Así que es por eso que lo imposible no se puede volver, lo imposible no se puede volver posible en nuestra vida, por eso, porque antes de que la fe mueva montaña, tenemos que volver nosotros. Y si queremos lo imposible, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo posible. ¿Y qué es lo posible? Es posible venir al oculto, es posible servirle a Dios, es posible ayunar, es posible orar, es posible ofrendar, aportar para el reino de Dios. Y yo te lo he dicho muchas veces, no lo traigas aquí, llévalo a otra iglesia. No hay problema, pero hazlo y prueba a Dios para que salgas de la liturgia en la que estás. Y es el propósito de Dios, que vivas pobre. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú tengas para que puedas bendecir a otros. Pero es tener fe. Segundo punto, Mateo 21, por favor. Ya vamos a terminar. Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que hacia este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, ¿qué dice? Lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuál es el otro punto? Porque no le damos verdadera importancia a la oración en nuestra vida. Porque nosotros la oración no le damos la importancia de vida. ¿Quieres que te lo compruebe? El día de ayuno y oración, ¿cuánto vienen? En todas las congregaciones, los días de culto de oración están solos. No nos gusta orar. No queremos orar. No le damos la importancia. ¿Y qué decimos? No, es que yo no puedo arrodillarme. ¿Y quién te dice que solo de rodillas se puede hacer oración? ¿Quién te ha dicho eso? ¿De dónde lo has sacado? No le damos importancia a la oración. Miles y millones de cristianos que se congregan se van todas las noches y se acuestan sin orar.
se levantan y no oran, y pasan días, semanas, meses, pero esperan que Dios haga posible lo imposible. Déjame decirte, no sucederá, no habrá milagro, no habrá respuesta, porque Dios honra a los que le honran. Por más que tú le pidas, no habrá. ¿Por qué? Porque le pidas cuando te acuerdas. Cuando te acuerdas. No hay importancia para la oración. Miles y millones que se congregan no oran. Y te lo vuelvo a decir, aquí hay muchos que este día no han orado nada. Nada. Pero creen que Dios les va a hacer un milagro. Pero creen que Dios les va a responder. No va a pasar nada. Pero creen que Dios les va a convertir su familia. Pero creen que Dios les va a convertir esa deuda que tienen, que Dios se la va a pagar. No va a pasar nada. Es la verdad, aunque te incomode. Pero la verdad es la verdad. Se necesita tener vida de oración. Lo que no nos gusta orar. Siendo clara la palabra. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Es claro. Es imposible que nosotros queramos las bendiciones de Dios, pero no queramos la comunión con Dios. ¿Qué piensas cuando alguien te busca solo para sacarte favores, pero luego cuando ya lo consiguió se aleja de ti? ¿Qué piensas? ¿Ah? ¿Qué piensas cuando alguien solo se acerca para pedirte favores? ¿Qué piensas de eso? Pues déjame decirte que eso que tú piensas de eso es lo que tú haces con el Señor. Te acercas solo para pedirle favores. Te acercas solo en la angustia. ¿Ah? ¿Te fue bien en un negocio que hiciste? ¿O te dio una bendición de Estados Unidos? ¿O de cualquier otra parte? ¿O cualquier otra bendición que tuviste material? ¿Qué es lo primero que hiciste? Te fuiste a disfrutar con la familia. Y que no está mal, está bien. Pero no te acordaste de rodearte con toda la familia. Como la bendición vino conmigo, entonces solo yo oro. No, dile a la familia, todos participamos, vengan, nos vamos a rodear y vamos a orar para que darle gracias a Dios porque todos somos partícipes de los problemas, que sí de la bendición. Si la familia alcanza la bendición que vino para un miembro, ¿quiénes son los que tienen que orar? Todos. ¿Cómo es eso que todos quieren los beneficios, pero no quieren la responsabilidad? Y es la responsabilidad nuestra, orar delante de Dios, tener corazones agradecidos, pero no queremos. No le damos la importancia de vida a la oración. ¿Y cómo tiene que ser la oración? Lucas 1, que es lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces la oración tiene que ser constante y sin reserva. Día y noche. Día y noche. Aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Día y noche. Día y noche. Pero si no oras, lo único que haces es lamentarte. Es que me va mal, es que porque esto y porque lo otro. Si no le das importancia a la oración, no vas a conseguir nada. No sucede. Se necesita madurez y convicción. Se necesita convicción para soltar algo. Hay momentos en que yo no voy, no salgo y no salgo. Hay que esperar. Pero mi alma me interesa mucho. Mi alma es más importante que la basura de este mundo. Puedes tener todas las riquezas de este mundo, pero si no tienes a Cristo, serás la persona más miserable sobre la faz de la tierra. Puedes tener todo y no es pecado. No es pecado que vivas bien financieramente. No es pecado, es el propósito de Dios. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, eres la persona. No, si yo me congrego, puedes congregarte en una calle de una iglesia y aún así no ser salvo, no haber nacido de nuevo. Puedes cantar y apoderte todas las alabanzas y aún así no haber nacido de nuevo. Puedes conocer toda la Biblia y memorizártela y aún así no haber nacido de nuevo. Los fariseos fueron unos. Conocían toda la Biblia, pero no eran salvos. Y así tú y yo podemos predicar la palabra y no ser salvos. Podemos ser los mejores servidores en el privilegio y no ser salvos. Necesitamos nosotros estar seguros que nacimos de nuevo. Porque si algo que a Dios le interesa es nuestra alma. Y porque le interesa a nuestra alma, esta hora nos está hablando a nuestra vida. Pero depende de nosotros. No hay nada más triste. Escúchame bien. No hay nada más triste que tú tengas apetito. Y alguien con amor. Alguien con amor. Tú estás con apetito.
Tú estás con apetito y cuando te ofrecen la comida, haces esto. Eso es lo que hace con la palabra de Dios cuando se te exhorta. Porque cuando el mensaje viene fuerte, dices es carnal. El pastor conmigo le tenía, dale gracias a Dios que Dios está preocupado. Porque la palabra que te está ofreciendo es que te nutre, para que no seas como el montón de gente que dice que es cristiana, pero vive como impío. Muchos cristianos este día están celebrando Halloween. Muchos cristianos están celebrando esa fiesta del diablo. Ah, no, que es muy religioso. Déjame decirte, ¿sabes qué es lo triste? Que aún los mismos impíos están dándose cuenta de eso. Veí una entrevista de Univisión. Es un medio impío, es un medio satánico, Univisión, y ellos sacan una entrevista de gente inconversa. Sacan una entrevista hablando sobre Halloween, diciendo el trasfondo de Halloween. Imagínate hasta dónde llega la misericordia de Dios, que le habla a su iglesia, a los inconversos, a través de personas inconversos, desenmascarando Halloween. Y los cristianos que, no, yo voy a vestir a mi hija de cilindrino, yo lo voy a vestir de payasito. Y hay padres que todavía se visten de payasos. Andan celebrando esas fiestas impías. ¿Sale este hombre, Jesús Adrián Romero, diciendo de que no hay problema, que él motiva al pueblo a que celebre el día de Halloween? Está en la entrevista de estos inconversos. Imagínate hasta dónde ha llegado. Por un lado, los que se autodenominan cristianos le dicen a la iglesia que celebren Halloween, y por otro lado, los medios impíos, hijos del diablo, le están diciendo que eso es satánico. Mira cómo está de tremendo, hasta dónde la iglesia está contaminada. ¿De qué le dicen un video? Hoy lo veía. De que no, usted cómprele su disfraz a sus hijos y salga y que vean a hacer truco o trato, y usted disfraza y salga con ellos. Que Dios reprenda al diablo. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Qué vergonzoso que en vez de estos hombres que se llaman cristianos, serían los que tendrían que estar desenmascarando al diablo, no lo hacen. Lo que viene, Dios utiliza una cadena y empieza a desenmascarar al satanismo, para vergüenza de la iglesia evangélica. Porque la iglesia evangélica, esos hombres que son predominantes y que tienen fama, en vez de utilizar la fama para hacer que el reino de Dios avance, lo hacen para contaminar. Ese es el gran problema que tenemos. No comprender a la iglesia. Miles y millones, escúchame bien, miles y millones pentecostales, asambleas de Dios, de Elín, de, llámese la iglesia que quiere llamarse, de Gloria de Sion, miles y millones van a ir al infierno porque no han nacido de nuevo. Y podrán decir, no Señor, llegaba a los cultos los domingos, no te conozco. Yo diezmaba, no te conozco. Yo todos los cultos iba, no te conozco. No te conozco, no te conozco, es lo que el Señor dice. No te conozco. Porque lo importante es haber nacido de nuevo. Amén. Aquí no quería, no, yo era el amigo del cantante. Como me dijo un bárbaro, yo anoche estuve con Marco Witt cuando vino al país. Ah, de veras, qué bendición. Yo hoy en la mañana estuve con mi Señor Jesús orando. No es soberbia, hermano. Pero a veces creemos porque somos amigos de cristianos consagrados vamos al cielo. No. Si aquí ni las esposas de los pastores, ni los hijos de los pastores van a ir al cielo porque el pastor busca. No, aquí esto es personal, hermano. Aquí cada quien hay, hermano. Esto ha sido práctico. Sí, aquí nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Vamos a rendir cuentas por nosotros mismos. Así que necesitamos ser perseverantes y constantes. Y 1 Timoteo 2:8, ¿qué es lo que dice? Léalo, por favor. Ya nos vamos a ir. 1 Timoteo 2:8. Búsquelo, mire qué precioso el Señor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ah, en todo lugar, dice. O sea que la oración no es solo aquí cuando vienes al culto. La oración no es solo cuando te dice vamos a orar para leer la palabra. La oración no es solo cuando tú oras cuando ya te vas. No, dice que en todo lugar.
en todo lugar, eso que tú no has querido estar haciendo durante meses. Te vuelvo a recordar, no habrá, escúchame bien, no habrá una respuesta de Dios. Lo imposible seguirá siendo posible. Así será. No, lo imposible será imposible. La única forma en que lo imposible se haga posible es cuando yo decida tener comunión con el Señor. En todo lugar. No se trata de orar solo aquí. Unos ni por la comida ahora, porque les da pena que lo van a ver. Amén. Pero creen que van al cielo. Pero creen que son cristianos. No os engañéis, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No te lamentes de lo que ahora está pasando, es tu cosechita del pasado. No es culpa de los demás. Es tu decisión de no leer la Biblia, de no orar, de no ayunar, de no consagrarte. Es tu propia decisión. Si te está yendo mal en la vida, no es culpa de los demás. No es culpa de tu cónyuge. No es culpa de tus hijos, no es culpa de tus padres, es tu propia decisión. Tú no has querido orar, tú no has querido leer la palabra, tú no has querido cambiar, porque te ha dado las herramientas el Señor, te dio el Espíritu Santo que mora dentro de ti, si ya naciste de nuevo. Te dio la palabra de Dios, te dio el ayuno, te dio la oración. Eres tú quien ha decidido estar como está, y eres tú quien has creído ingenuamente que vas al cielo sin tener una vida consagrada a Dios. Estás engañado. ¿De dónde ha salido que solo por repetir una oración son salvos? Repita después de mí: Señor Jesús, ¿quién te ha dicho y cómo sabe el predicador que ese ya nació de nuevo? ¿Por qué crees que hay muchos que se van y dicen en una campaña 10 recibieron a Cristo y se van, pero los 10 regresan? ¿Perdieron la salvación? No, nunca nacieron de nuevo, nunca la tuvieron. Nunca nacieron de nuevo. Ese es el gran problema. Que muchos creen que solo por repetir una oración son salvos. ¿De dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde tú has encontrado un tan solo ejemplo que se ha encontrado en la Biblia? Que cualquiera de los apóstoles del Señor Jesús agarró a uno y le dijo: ven, repite después de mí, Señor Jesús. No aparece. ¿Y cuál es nuestro problema? ¿Por qué lo creemos? Porque no investigamos. Por eso lo imposible no se torna posible. Porque muchos no son cristianos. El tercer punto, Santiago 1, 6, 7. Por favor, ya vamos a terminar. Que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchos oramos sin creerle a Dios. No, si yo oro. Si yo, mire, pastor, usted no puede decir de que en los días de oración yo no vengo. No, si yo he estado. Pero que él está diciendo, es claro, no piense pues que en tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿A quién? A aquellos que dudan. Y le voy a mostrar un ejemplo bíblico de personas, escúchame bien, de personas que oraron, pero duraron. Una persona, tengo un ejemplo de cómo está, oraba y oró por años y andaba irreprensible delante del Señor, dice su palabra, pero él dudaba de Dios. ¿Cuántas veces tus oraciones has pasado horas orando, pero no tienes fe en Dios? Vete conmigo a Lucas capítulo 1, por favor. Yo sé, ya te imaginas de qué te estoy hablando. Lucas capítulo 1. El tercer punto, porque muchos oramos, pero sin creer que Dios pueda hacer posible lo imposible. Lucas capítulo 1. ¿Lo tienes, amada iglesia? Yo esperaba que el Señor te sorprendiera esta noche, ¿verdad? Lucas capítulo 1. ¿Lo tienes? Versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán, ¿qué dice? De su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Imagínate, Zacarías oraba, pero cuando tiene un ángel enfrente, se le ha parado una visión del Señor y le dice: ¿y en qué voy a conocer esto? Había orado por años con su esposa y era doblemente difícil. Uno, porque estaban viejos. Segundo, que eran estériles. Era estéril Elizabeth. Y se le aparece un ángel y él puede ver: ¿y en qué voy a conocer esto? Muchos cristianos oran sin tener fe. Amén. Es que yo he orado tanta, no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no oye la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír, pero por oír la palabra de Dios. ¿Qué tantas palabras tienes en tu mente? ¿Cuántos años tienes de ser evangélico? ¿Cuántos versículos te has memorizado? ¿Qué tanto conoces la Biblia? ¿Qué tanto la conoces? Y así esperas, sin conocer la Biblia, que Dios haga posible lo imposible. No sucederá. No va a pasar nada. La iglesia es puesta, oye, mira qué tremenda la palabra que el Señor dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Cordero. Y la iglesia es una iglesia cobarde, timorata, con miedo. ¿Por qué? Porque no le gusta orar, porque no le gusta conocer la palabra de Dios, porque oran sin fe. Es lo que está diciendo aquí en la palabra. Se le aparece un ángel y le pregunta, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su tiempo. Muchos quieren respuesta de Dios, pero no quieren creer de Dios. Están orando con duda en su corazón como Zacarías. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuánto tiempo ha pasado así? Días, meses, años. Yo espero mi milagro, yo espero mi milagro. Y tú puedes orar con la fe, y la fe se obtiene a través de la comunión con el Señor. La fe se acrecienta conforme pase en la palabra de Dios. Es que quiero recordarte, iglesia, que estos son tiempos finales y peligrosos. Y dice aquel coro: el que esté preparado se irá con él para arriba. Es tu alma la que está en juego. ¿Quieres enojarte? Dele, enojes. ¿Quieres sentirte incómodo? Incomódate. La palabra de Dios no se predica para agradar a la gente. La palabra de Dios se predica para que la gente se arrepiente y sea salva. Es que ya no estamos para andar, con los años que tenemos de estar en el Evangelio, de andar de susceptibles, hermanos. Ya no estamos para eso nosotros, hermanos. Ya nosotros tendríamos que ser, la mayoría acá, tendríamos que ser maestros de la palabra de Dios. Tendríamos que ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que no nos quiebren los problemas. Hombres y mujeres que no nos quiebren un comentario o una mala mirada. Tenemos que ser hombres y mujeres que no importa, sigamos adelante. Mi enemigo es el diablo. No, los enemigos son los hermanos. Los enemigos son el pastor. Los enemigos son las hermanas. No, hermanos, no hemos entendido el Evangelio. Dios espera llevarnos a otro nivel, pero nunca nos obligará. Dios espera que usted y yo tengamos vidas de oración, vidas de ayuno, vidas de consagración, que podamos creerle. ¿Cómo le vas a creer a Dios si no tienes tiempo para la palabra? ¿Cómo? Sabes que, con esto termino. Oral Roberts, creo que te lo he contado ya, este evangelista de Estados Unidos que fundó hasta universidades, ayudaba a muchos, un hombre pentecostal hasta los huesos. Dios le dio un sueño, y en el sueño le mostró una bodega llena de muchas cosas temporales, materiales. Estaba llena de muchas cosas materiales, de muchas cosas temporales, y en el sueño, cuando él llegó y vio esa bodega, él le preguntó al Señor, y le dijo: Señor, ¿y esa que está llena de cosas ahí? ¿Y eso por qué está allí guardado? Oral Robert se quedó sorprendido y le dijo el Señor Jesús: Oral, todas esas cosas que ves en esa bodega tan enorme, tan gigante, colmada de muchos bienes, todas esas son las cosas de mi iglesia, que mi iglesia por falta de fe no las tiene.
Por eso están aquí embodegadas, por eso están guardadas, porque mi iglesia no cree en mí. Averigüe quién es Oral Roberts. ¿Quién es Oral Roberts? Averigüe, búsquelo en Google. Dese cuenta que hombre fue ese evangelista. Búsquelo. Y Dios le dijo eso. Es por eso, porque mi iglesia no tiene fe. Y este hombre G. Ávila, en una visión, Dios le mostró una mesa llena de alimentos y de mucha gente sentada alrededor de ellos. Y dice en su testimonio nuestro hermano G. Ávila, y está en la presencia del Señor, que donde vio esa mesa le preguntó al Señor: ¿y eso qué es? Y le dijo: eso, le dijo, porque vio al pueblo y el pueblo comía y no usaba ni cubiertos, comía como animales sobre la mesa. Y hasta se les caía la comida de los labios. Y le dijo: ¿y eso qué significa, Señor? Esa chilla, le dijo, es la iglesia que no le gusta ayudar. Esa es mi iglesia que no quiere nada conmigo. ¿Quién puede cuestionar al hermano G. Ávila con el legado que ha dejado? ¿Quién puede decir que eso es una mentira? ¿Quién puede decir de Oral Roberts con el legado que han dejado en este mundo que eso es una mentira? ¿Quién puede cuestionarlos? Pero nosotros ¿qué? Ellos son ellos y nosotros ¿qué? ¿Seguiremos en esta situación? ¿Seguiremos nosotros en esta situación siendo la iglesia de Cristo? Siendo que el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra nosotros. ¿Seguiremos siendo los mismos cristianos? ¿Cómo podremos hacer que lo imposible se haga posible? ¿Cómo? Hemos hablado en esta noche de cómo hacerlo. Yo te aseguro que muchos aquí lo escucharon y cerraron esa puerta y seguirán siendo iguales. Y seguirán siempre comiendo de las migajas de la mesa del Señor, porque no quieren un compromiso con Dios. Y te vas a quedar y vas a morir y vas a partir a la presencia del Señor, si es que naciste de nuevo, sin recibir tu milagro. Y vas a culpar a Dios y vas a culpar a los demás, porque cuando el orgullo y la amargura llenan mi corazón, es más fácil culpar a los demás por lo que estoy atravesando que reconocer con humildad que cosecho lo que yo he sembrado. No te quejes. Siempre te lo he dicho. Si los evangélicos están mal, no digas pobrecito, pobrecito. Di negligentes y irresponsables, porque teniendo todo para hacerlo, no quieren hacerlo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, gracias en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por tu misericordia infinita, Señor. Hemos descubierto que la palabra de Dios no se vuelve realidad en nuestra vida. Nos hemos dado cuenta que lo imposible no se tornará posible en nuestra vida, porque antes de que nuestra fe mueva las montañas, primero tiene que movernos a nosotros a congregarnos. Tiene que movernos nosotros a orar, a ayunar, a leer tu palabra. No habrá una conversión de lo imposible a lo posible si nosotros no le damos la importancia de vida a la oración. Si nosotros queremos orar cuando tenemos ganas, Señor, no habrá una conversión de lo imposible a lo posible cuando nosotros oramos sin creer que a ti, Señor. Esta es